Los hijos gemelos de Aurelia colgaban en lo alto del cielo proyectando largas y suaves sombras sobre paisaje de reluciente arquitectura de plata y cristal. La ciudad capital, un faro de brillantez tecnológica, se extendía infinitamente abajo con sus torres extendiéndose hacia los cielos como dedos de luz. Todo en Aurelia fue elaborado meticulosamente para la eficiencia, precisión y belleza, pero para Lyra, el brillante horizonte y las perfectas estructuras sin costuras que la rodeaban se sentían como una jaula dorada. Lyra estaba de pie en el borde del balcón de su familia. Sus brillantes ojos ámbar miraban más allá del horizonte, más allá de las ciudades brillantes y los mares relucientes de su mundo natal, hacia las estrellas distantes que parpadeaban débilmente a la luz del día. Allí, escondida en algún lugar de la inmensidad del espacio, estaba el pequeño planeta azul con el que había estado soñando desde que tenía memoria. La Tierra, un mundo que existía en el margen del conocimiento de su gente, poco más que una curiosa nota a pie de página en los anales de la historia aurelana, pero para ella se había convertido en una obsesión. Su corazón se aceleró mientras imaginaba cómo sería la vida en la Tierra, a diferencia de Aelia, donde las emociones eran controladas, racionadas como un recurso a conservar cuidadosamente. Se decía que los humanos sentían las cosas con una intensidad que su gente había abandonado hacía mucho tiempo. Reían y lloraban con salvaje abandono. Se enamoraban feroz e irracionalmente. Se unían profundamente, no por lógica o necesidad, sino por algo mucho más misterioso, mucho más real. Suspiró profundamente. Su pecho se apretó con un anhelo que no entendía del todo. Su reflejo brillaba en la lisa superficie de la barandilla del balcón cristalino, su esbelta figura envuelta en telas plateadas que fluían, su piel débilmente luminosa bajo los soles gemelos. Para cualquier otra persona parecía la perfecta Aurelian, una mujer noble criada para la elegancia, la inteligencia y la belleza, pero por dentro se sentía como una anomalía. Lyra. Una suave voz interrumpió su ensoñación. Se giró para ver a Cal, su mejor amigo, de pie en la puerta de la terraza. Cal era alto y llamativo, con la piel pálida o palescente característica de su raza y la misma expresión estoica que marcaba a cada Aurelian. Estaba vestido con las túnicas formales estándar de su especie, elegante y simple, sin una pizca de destello emocional, que los humanos a menudo expresan a través de su ropa. Sus ojos plateados agudos y analíticos fijos en ella con un dejo de curiosidad. ¿Estás pensando en ellos otra vez, no es así?, preguntó su voz mesurada, pero con el más leve borde de preocupación. Lyra le ofreció una pequeña sonrisa de Whis, volviendo su mirada hacia las estrellas distantes. Siempre Cal se acercó a ella, sus pasos silenciosos en el suave suelo de cristal. Se quedó a su lado siguiendo su mirada hacia las estrellas, aunque su expresión permaneció legible. Siempre ha sido diferente, dijo en voz baja. La mayoría de nosotros miramos a futuro, los avances que podemos lograr, pero tú siempre estás mirando hacia atrás, hacia la Tierra, hacia los humanos. No son atrasados, Lyra respondió, su tono más agudo de lo que pretendía, solo diferente. Cal inclinó ligeramente la cabeza. No lo dije como un insulto, pero sabes cómo nuestra gente los ve primitivos, emocionales, volátiles, todo lo que hemos evolucionado para ir más allá. ¿Por qué te fascinan tanto? Lyra dudó, buscando las palabras que pudieran explicar lo que ella misma apenas entendía. Porque están vivos de formas en que nosotros no lo estamos. Finalmente dijo, su voz suave pero llena de convicción. Sienten cosas, Cal, no solo sentimientos racionales calculados como nosotros. Ellos aman, odian, lloran, esperan. Todo con esa intensidad cruda. Sus emociones los mueven, dan forma a sus vidas, sus decisiones. He leído sus historias. Su historia es hermosa, caótica y tan real. Cal frunció el ceño ligeramente. Su expresión era preocupada. Pero las emociones pueden ser peligrosas. Por eso las hemos oprimido, las hemos controlado. Mira lo que hemos logrado como resultado. No tenemos guerra, no tenemos pobreza, no hay conflicto. Nuestra sociedad es perfecta porque nos hemos dominado a nosotros mismos. Perfectos. Lyra hizo eco de su voz. Hollow. Pero es suficiente. Cal no dijo nada. Su silencio, un reconocimiento de que no podía responder a la pregunta que la había estado atormentando. Durante años, cuando eran niños, ambos habían sentido curiosidad por los confines del espacio. Juntos habían explorado los archivos, descubriendo registros antiguos sobre los muchos planetas que su gente había observado, incluida la Tierra. Pero mientras la curiosidad de Cal había menguado, reemplazada por su devoción a los ideales de Aelan, la fascinación de Lyra por la humanidad solo se había vuelto más profunda, más absorbente. Había pasado incontables horas estudiando la historia, la literatura y el arte humanos. Cada nuevo descubrimiento la llenaba de un anhelo que no podía explicar, un deseo de experimentar lo que ellos experimentaban, de sentir lo que ellos sentían. Pero Aelia no era un mundo para soñadores. Su gente,
una vez exploradores y aventureros, se había establecido desde hacía mucho tiempo en una vida de orden perfecto. El avance tecnológico les había traído todo lo que podía necesitar, la vida eterna a través de la bioingeniería, a través de estructuras sociales rígidas de conocimiento, a través de la búsqueda interminable de la lógica, en su búsqueda de la perfección, habían eliminado toda imprevisibilidad, toda emoción, todo caos y al hacerlo, Lyra a menudo pensaba que habían perdido algo mucho más importante. Los envidio. Susurró. La miró fijamente. Sus ojos plateados se entrecerraron. Envidia. Lyra, nadie envidia a los humanos. Ellos son caóticos y primitivos, se destruyen a sí mismos con sus emociones. ¿Por qué querrías eso? Lyra se giró para mirarlo. Sus ojos color ámbar brillaban con una intensidad feroz que él rara vez veía en ella, porque sienten que al viven y mueren el uno por el otro hacen arte no solo por el bien de la perfección, sino para expresar lo que hay dentro de ellos. Aman sin cálculo. ¿No te intriga eso? ¿No te hace preguntarte cómo es preocuparse por alguien tan profundamente que renunciarías a todo por él? Cal permaneció en silencio, el peso de sus palabras colgando entre ellos. Él era lógico, pragmático y profundamente arraigado en los valores de su sociedad. No podía entender su anhelo, pero se preocupaba por ella, y eso era suficiente por ahora. Sabes que es peligroso hablar así, dijo después de una larga pausa. Tu familia tiene grandes planes para ti, no tolerarán esta fijación en la humanidad. Lyra suspiró, su mirada volviendo al horizonte. Lo se dijo en voz baja, pero no puedo evitarlo. Siempre he sentido que falta algo en nuestras vidas, algo que toda nuestra tecnología y lógica no pueden llenar. Cal extendió la mano colocando una mano en su hombro. Su toque era ligero, casi clínico, como era costumbre entre su gente. El afecto físico, como la emoción, se medía, se mantenía a distancia. No eres como los demás, Lyra, dijo suavemente, pero tienes un lugar aquí, no lo olvides. Ella asintió, pero permaneció en silencio, sus pensamientos muy lejos. En el fondo sabía que Cal tenía razón, su lugar estaba aquí entre su gente, pero su corazón ya estaba en otra parte, vagando por las estrellas, buscando algo más, algo humano. Esa noche, después de que Cal se fuera, Lyra se retiró a sus aposentos privados. Su habitación era un reflejo perfecto del diseño de Aelan, minimalista, elegante y eficiente, con paredes de cristal pulido que brillaban a la luz de la luna, pero en un rincón escondido de miradas indiscretas había un pequeño alcohol lleno de artículos que su gente consideraría libros frívolos, libros humanos. Se arrodilló ante la colección, pasando los dedos sobre el giro de antiguos volúmenes desgastados. Su gente había preservado la historia de la Tierra en archivos digitales, pero había algo en la forma física de los libros que la fascinaba: el olor a papel viejo, la textura de la tinta, el peso de cada volumen. Todo era tan humano, tan hermosamente imperfecto. Sacó un libro del estante y lo abrió. Su corazón se aceleró al reconocer los versos familiares de un poema humano. ¿Cómo te amo? Déjame contar las formas en que las palabras despertaron algo profundo dentro de ella, algo para lo que no tenían nombre. Mientras leía, sus ojos se llenaron de una emoción que su gente había erradicado de sus vidas hace mucho tiempo. Un anhelo por un mundo que nunca había conocido, un anhelo de conexión por la emoción, por la belleza caótica de la existencia humana. Y en ese momento, bajo la fría luz distante de las lunas gemelas, Lyra hizo un voto silencioso de que un día encontraría un camino a la Tierra, encontraría una manera de experimentar lo que realmente significaba ser humano, y nada, ni la tradición, ni el deber, ni siquiera la fría lógica de su gente la detendría. Cumpleaños de Lyra llegó con el mismo esplendor deslumbrante que todos los años. Pero esta vez se sintió diferente. Mientras estaba de pie en el centro del gran salón, la opulencia familiar que la rodeaba se sentía más sofocante que festiva. Los elevados arcos cristalinos de la propiedad de su familia brillaban con una luz etérea que proyectaba tonos iridiscentes a través de la multitud reunida. Cada centímetro de la habitación estaba envuelto en delicados hilos de telas luminiscentes que flotaban sin esfuerzo en el aire, desafiando la gravedad, y una exhibición de elegancia. Aurelian, su familia, no había escatimado en gastos para la ocasión como nunca lo hacía la aristocracia. Aurelian se tomaba los cumpleaños en serio, no como una celebración personal, sino como una muestra de riqueza, poder e influencia, y para alguien como Lyra, la hija de una de las casas más prominentes, las expectativas eran altas. El salón estaba lleno de representantes de todas las casas principales de Aurelia, cada uno adornado con los mejores materiales. Sus túnicas brillaban con intrincados patrones de luz que cambiaban a medida que se movían los invitados. Flotaban de una conversación a otra, sus interacciones perfectamente educadas, perfectamente distantes, como era la forma de su gente. Lyra estaba de pie en el centro de todos, sus manos entrelazadas vagamente frente a ella, su rostro compuesto en la serena máscara de nobleza que había usado toda su vida, pero dentro de sus pensamientos había un torbellino caótico a medida que cada invitado se acercaba a ella con regalos más extravagantes que el anterior.
Sintió que su estómago se anudaba con creciente inquietud gemas raras de planetas distantes arte, holográfico complejo que bailaba en el aire y tecnologías de vanguardia que podían doblar el espacio-tiempo. Todo estaba puesto a sus pies con la misma expectativa de que sonriera, sintiera cortésmente y expresara la cantidad apropiada de gratitud, pero nada de eso significaba nada para ella. Los ojos de Lyra se deslizaron sobre los rostros de los pretendientes que hacían fila para presentar sus respetos, cada uno más guapo y elegible que el anterior. Todos eran perfectos, por supuesto, genéticamente modificados para ser altos, elegantes e impecables en su apariencia, con el intelecto agudo y la moderación emocional esperados. De la nobleza eliana le hablaban con los tonos suaves y calculados de aquellos que fueron criados para la diplomacia, sus palabras cuidadosamente elegidas para adular e intrigar sin revelar demasiado, pero mientras hablaban todo lo que Lyra podía oír era el eco de sus propios pensamientos. ¿Cuál es el punto de esto? Estos tutores estaban allí no porque se preocuparan por ella, no porque quisieran conocerla, sino porque una unión con su familia elevaría su posición. No había pasión ni chispa, ni conexión más profunda, todo era frío cálculo, un juego estratégico de alianzas, y poder. Sus ojos se dirigieron hacia la gran mesa de regalos al otro lado de la habitación. Pilas de brillantes tesoros estaban apilados en alto, cada uno un símbolo de riqueza y estatus, pero ninguno de ellos conmovió su corazón, y luego su mirada se desvió más allá de los regalos, las estrellas distantes visibles a través de las paredes transparentes del salón. La tierra estaba allí afuera, en algún lugar, un mundo tan diferente de este, un mundo donde las personas daban regalos no para ganar favores o asegurar alianzas, sino porque realmente les importaba, donde una simple flor arrancada del suelo podía significar más que la gema más preciosa del universo. El pensamiento hizo que su pecho doliera de anhelo. La voz de su madre cortó su ensoñación. Lyra se giró para mirar a Lady Serena, una mujer de una belleza impresionante cuya presencia exigía atención sin decir palabra. El cabello plateado de su madre estaba recogido en un diseño intrincado. Sus túnicas fluían con el suave resplandor de la bioluminiscencia que marcaba lo más alto de la moda aureliana. Los ojos de Lady Serena eran tan agudos como siempre, escaneando la habitación con la práctica, la precisión de un líder que conocía el peso de cada gesto, cada mirada. «Sus invitados están esperando», dijo Lady Serena en voz baja, aunque su tono tenía una inconfundible nota de advertencia. Lyra sabía lo que eso significaba. Se esperaba que saludara a todos los invitados con gracia, que hiciera una pequeña charla con los pretendientes, para interpretar el papel de la hija perfecta de Aurelian. Después de todo, era la heredera de la casa de Vin, una de las familias más poderosas del planeta. Las observaciones pesaban en cada uno de sus movimientos. Lyra asintió y forzó una sonrisa, aunque sentía que su rostro se quebraría por el esfuerzo. «Por supuesto, madre», dijo con una voz tan suave y educada como debía ser mientras se movía entre la multitud, saludando a los invitados con la facilidad practicada de alguien nacido en una vida de formalidad. Lyra sintió que su mente se alejaba cada vez más. No podía dejar de pensar en la tierra, como eran los cumpleaños humanos. Imaginó una pequeña reunión íntima, tal vez en una habitación acogedora llena de luz cálida, risas e historias compartidas, un pastel con velas. La simplicidad de esto, de alguna manera, mucho más significativa que el elaborado espectáculo que tenía ante ella. Ahora, fue sacada de sus pensamientos cuando una nueva figura se interpuso en su camino. Un pretendiente llamado Vin, un noble de una de las casas más ricas de la capital. Sus túnicas brillaban con hilos de oro y plata y su expresión era de un encanto cuidadosamente cultivado. Dijo Lady Lyra Varón inclinando la cabeza en un gesto. «Elegante reverencia, es un honor estar en su presencia en este día tan auspicioso». Lyra forzó otra sonrisa, aunque su corazón no estaba en ella. «Gracias, Lord Bon, su presencia es apreciada». Enderezó sus ojos brillando con algo, solo un toque demasiado ansioso. «Le he traído un regalo», continuó haciendo un gesto hacia un asistente que dio un paso adelante llevando una pequeña caja. Dentro había un collar impresionante, hecho de un mineral raro e imposiblemente valioso que brillaba con una luz interior. Lyra miró el collar y luego volvió a mirar a Ben. Su sonrisa, nunca vacilante, es hermoso, dijo automáticamente. «Gracias por su generosidad». La sonrisa de Ben se ensanchó, claramente complacido consigo mismo. «Lo elegí porque me recordaba a ti, radiante y única». Las palabras estaban destinadas a ser halagadoras, pero solo profundizaron el MP en su pecho. Lo había escuchado todo. Antes, cada pretendiente con su práctica cumplido sus extravagantes regalos. Ninguno de ellos realmente la vio, a ninguno de ellos le importaba saber quién era realmente más allá de la superficie de su belleza y estatus. «Señora Lyra», otra voz interrumpió, esta perteneciente a un hombre llamado Isar, otro noble elegible que había sido merodeando cerca, también llevaba un regalo. Este era un orbe brillante de origen desconocido, diseñado para capturar y almacenar luz de estrellas distantes uno por uno. Los
Pretendientes se acercaron a cada uno con sus regalos, y sus huecas palabras de admiración Lira aceptó cada ofrenda con la misma. Gracia educada su sonrisa nunca vaciló, aunque por dentro se sentía cada vez más lejos de este mundo. Finalmente, cuando el último de los invitados presentó sus respetos, Lira se disculpó y se alejó de la multitud, retirándose al borde del salón donde las paredes transparentes daban a la ciudad brillante. Debajo las estrellas centelleaban en el cielo arriba, distantes y frías. Pero de alguna manera se sentía más cerca de su corazón que cualquier cosa en esta habitación. Ella miró las estrellas. Sus pensamientos giraban. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó. La vida que se esperaba que llevara se sentía como un cascarón vacío sin significado. Ella sabía lo que su familia quería, que ella eligiera un pretendiente para solidificar alianzas, para defender las tradiciones de su casa, pero la idea la hacía sentir atrapada, como si estuviera siendo asfixiada por el peso de la expectativa. Ella nunca había elegido para sí misma. Su corazón latía en su pecho, la inquietud dentro de su edificio aún creciendo. Se sentía como si estuviera al borde de algo, parada al borde de un precipicio, tambaleándose entre la vida que se esperaba que viviera y la vida que realmente quería. Y luego, antes de que pudiera detenerse, las palabras escaparon de sus labios. No quiero estos regalos, susurró su voz apenas audible sobre el suave zumbido del pasillo. No quiero nada de esto. Una fuerte inhalación resonó detrás de ella. Lira se giró para encontrar a su madre parada cerca, su rostro ilegible, aunque sus ojos eran fríos y calculadores. Detrás de Lady Serena estaba el padre de Lira, Lord Alion, un hombre de estatura imponente y presencia cuya influencia se extendía mucho más allá de su familia. Ambos sin duda habían escuchado sus palabras. Lira, su madre comenzó, su tono cuidadosamente controlado. ¿Qué dijiste? Lira se enderezó. Su corazón latía con fuerza, pero ya no había vuelta atrás. Había estado en silencio durante demasiado tiempo, reprimiendo sus verdaderos sentimientos para complacer a los que la rodeaban. Pero ahora, en esta noche, su cumpleaños, el único día que se suponía que era suyo, no podía contenerlo más. No quiero esos regalos, Lira repitió, su voz más fuerte esta vez. No quiero esos pretendientes ni esta vida de formalidad vacía. Quiero algo real. Sus padres intercambiaron una mirada y luego su padre dio un paso adelante. Su expresión severa. Hablas de cosas reales, Lord Alion dijo, su voz baja y autoritaria. ¿Qué podría ser más real que el legado de nuestra familia, las alianzas que darán forma al futuro de nuestra gente? Tienes un deber, Lira, uno que no puedes simplemente ignorar. Conozco mi deber, respondió Lira. Su voz temblaba ligeramente. Pero no puedo. Hizo una pausa, buscando las palabras que se habían estado construyendo dentro de ella durante tanto tiempo. No puedo vivir una vida sin emoción. Sin conexión. He leído las historias, padre, sobre la tierra, sobre la forma en que los humanos viven. Ellos sienten cosas que nosotros no. Ellos experimentan amor, pasión, alegría, dolor. ¿Quiere eso? Quiero sentir lo que ellos sienten. El silencio que siguió fue sofocante. El rostro de su padre se oscureció con desaprobación, mientras la expresión de su madre se endureció en una máscara de frío desapego humano. Su madre finalmente dijo, su voz mezclada con desdén. Lira, no eres una niña, sabes tan bien como nosotros que los humanos son primitivos, gobernados por sus emociones. Eso no es algo para admirar, es algo para compadecer. Ellos pueden ser primitivos, Lira replicó, su voz elevándose, pero están vivos de formas en que nosotros. No aman sin miedo, sin cálculo, hacen arte no porque sea perfecto, sino porque es una expresión de sus almas. ¿No vale eso algo? La mandíbula de su padre se tensó y cuando volvió a hablar su voz era cortante. Estás diciendo tonterías, Lira. No mancharás la reputación de nuestra familia con esta tonta fascinación. Eres un bin y cumplirás con tu deber con nuestra gente. Corazón de Lira se hundió. Ella sabía que esta sería su reacción. Pero aún así el peso de su decepcionante cita la presionaba, haciéndole difícil respirar. Nunca lo entenderían. Pero ahora no podía detenerse. No podía volver a fingir. No quiero casarme por política, dijo con su voz apenas por encima de un susurro. No quiero vivir una vida donde todo esté calculado y controlado. Quiero saber lo que se siente amar, ser amado, y creo que si alguna vez lo encuentro será con un humano. Los ojos de su madre se entrecerraron peligrosamente. Esta sesión obsesiva con humanos termina ahora, dijo con su voz fría como el hielo. Cumplirás con tu deber, Lira, o enfrentarás las consecuencias. Las manos de Lira se apretaron a sus costados. Su corazón se aceleró. Nunca antes había desafiado a sus padres tan abiertamente, pero la idea de continuar con esta vida, de reprimir sus sueños, sus deseos, su propia alma, era insoportable. No lo haré, dijo con su voz más fuerte de lo que sentía. No me casaré por deber. No viviré una vida de vacío. Me voy a la tierra. Los ojos de su madre se abrieron en shock mientras su padre daba un paso adelante.
Su rostro una máscara de ira. No harás tal cosa, dijo, su voz un gruñido. Tienes prohibido dejar a Aurelia, especialmente por alguna tonta fantasía. Corazón de Lira latía con fuerza en su pecho, pero sostuvo la mirada de su padre con un desafío que nunca antes había sentido. Me voy a la tierra, repitió, y nada de lo que digas me detendrá, y con eso sé. Dio la vuelta y se alejó del salón, dejando atrás los brillantes regalos, los pretendientes y las frías expectativas de su gente. Por primera vez en su vida, Lira se sintió libre, pero su viaje apenas había comenzado. Lira nunca se había sentido más viva o más asustada. Su corazón se aceleró mientras permanecía de pie a la sombra del imponente puerta espacial. Las elegantes formas de las naves Aurelan alineadas en perfecta formación a su alrededor. La enorme estructura era una maravilla del ingenio de su gente, un hub de viajes interestelares que conectaban su mundo con galaxias distantes. Las naves iban y venían con silenciosa eficiencia. Sus agujeros plateados brillaban bajo los hijos gemelos de Aelia, desapareciendo en la extensión limitada del espacio como estrellas fugaces. Pero Olira no admiraba la belleza de todo. Hoy dejaba atrás todo lo que conocía. La decisión de ir a la Tierra no había sido fácil. Había pasado incontables noches en dormir agonizando por las consecuencias. ¿Cómo reaccionaría su familia? ¿Qué diría su gente? El peligro a que podría enfrentarse. Había imaginado todos los resultados posibles, todos los argumentos que podrían usar para evitar que se fuera. Sin embargo, en el momento en que tomó una decisión, algo dentro de ella encajó por primera vez en su vida. Supo exactamente lo que quería. De pie en el borde del bullicioso puerto espacial, escondida detrás de una columna de cristal brillante, Lira escaneó a la multitud en busca de cualquier señal de Cal. Él había sido su amigo de mayor confianza desde que tenía memoria, la única persona con la que siempre podía contar para ayudarla, sin importar cuán imprudente o tonto pareciera su plan. Cuando le contó su decisión viajar a la Tierra, se había sorprendido, incluso enojado, pero al final había accedido a ayudarla a ella. Sabía lo que le había costado ir en contra de sus instintos para ayudarla en algo que no podía comprender del todo, pero también sabía que en el fondo Cal se preocupaba por ella más de lo que jamás admitiría. No era el tipo de amor apasionado y absorbente que ella imaginaba que los humanos podrían sentir, pero era algo fuerte y real a su manera, un vínculo que había crecido entre ellos durante años. De amistad y confianza. Por fin lo vio. Cal emergió de la multitud, su alta figura envuelta en las largas y sueltas túnicas de un científico aurelano. Su rostro, como siempre, estaba tranquilo y sereno, aunque Lira podía ver la tensión en sus ojos plateados. Mientras se acercaba, ¿está segura de esto?, preguntó, su voz baja y mesurada, mientras se paraba a su lado. No hay vuelta atrás. Una vez que te vas, Lira, sintió su pulso, se aceleró. Estoy segura. Cal la miró por un largo momento, su expresión ilegible. Luego, sin decir otra palabra, metió la mano en su túnica y sacó un pequeño dispositivo elegante. No era más grande que la palma de su mano, hecho de un material que parecía brillar y cambiar con cada movimiento. Esto es lo mejor que pude hacer, dijo, presionando el dispositivo en su mano. Es un cambiador de identidad. Te permitirá mezclarte con los humanos, alterando tu apariencia. A nivel molecular te verás sano e incluso te sentirás como uno de ellos, pero no es perfecto. No cambiará lo que hay dentro. Seguirá siendo Aelan y no es permanente. Necesitarás recargarlo cada pocos días para mantener la ilusión. Ira miró fijamente el dispositivo, una oleada de gratitud y miedo inundando su pecho. Gracias, susurró. No sé qué habría hecho sin ti. Los labios de Cal se apretaron en algo parecido a una sonrisa. Tampoco sé qué vas a hacer sin mí, dijo, su tono más suave ahora, pero confío en que encontrarás una manera. Dudó por un momento, como si quisiera decir más, pero en cambio dio un paso atrás, cruzándolos brazos tras la espalda. Su expresión se volvió más seria mientras miraba alrededor del puerto espacial, siempre consciente del riesgo que estaban tomando. Estás dejando mucho atrás, Lira dijo en voz baja. Tú no tendrás la protección de tu familia o tu estatus. La Tierra es peligrosa. No sabes cómo es realmente ahí fuera. Lo se respondió, su voz firme a pesar del miedo que asintió. Pero no puedo quedarme aquí, Cal. No puedo vivir más con esta vida. Necesito saber cómo es sentir lo que ellos sienten. La mirada de Cal se suavizó. Un destello de algo ilegible pasó por su rostro. Solo ten cuidado, dijo. Puede que no entienda tu fascinación por los humanos, pero te entiendo. Siempre te has sentido atraído por lo desconocido. Solo no dejes que te consuma. Lira sonrió levemente, conmovida por su preocupación. No lo haré, ella prometió, y volveré. No sé cuándo, pero volveré. Cal asintió, aunque sus ojos delataron la duda que trató de ocultar. Dio un paso adelante una vez más, esta vez extendiendo la mano para una mano en su hombro. Fue un gesto simple, pero en el mundo emocionalmente distante de Aelia significaba todo. Adiós, Lira, dijo, su voz apenas un susurro. Adiós, Cal. Y con eso se dio la vuelta y se alejó con el corazón pesado, pero su resolución inquebrantable. El barco en el que había arreglado el pasaje era un pequeño y modesto far cry de las lujosas naves que su familia usaba para viajar. Era un barco de carga diseñado para la eficiencia y no para la comodidad, pero eso le venía muy bien a Lira. No quería
Llamar la atención, no quería que nadie supiera quién era o a dónde iba el capitán del barco, un viejo Aurelión canoso con más años a sus espaldas de los que la mayoría podía contar. Apenas la miró mientras subía a bordo. Le había pagado generosamente por su discreción, y a cambio él no hizo preguntas. Así era como funcionaba en los rincones más oscuros de la sociedad aureliana. Todos tenían un precio, y Lyra tenía los medios para pagarlo. El interior del barco era austero y utilitario. Las paredes estaban forradas con cajas de almacenamiento y piezas mecánicas. No había ventanas, ninguna vista de las estrellas que una vez había anhelado para explorar. En cambio, solo se oía el zumbido de los motores de la nave y el murmullo ocasional de la tripulación. Mientras hacían su trabajo, Lyra encontró su camino a la pequeña cabina que le habían asignado, poco más que una litera estrecha y un compartimento de almacenamiento. Era estrecho, frío e impersonal, pero no le importaba que estuviera huyendo. Finalmente se iba. Cuando la nave retumbó a la vida y despegaba del puerto espacial, Lyra sintió una oleada de euforia correr a través de ella. Observó a través de la pequeña ventana en su cabina cómo la ciudad de Vea desaparecía debajo de ella, las brillantes agujas encogiéndose en la distancia hasta que no fueron más que motas de luz, y luego las estrellas la rodearon vastas e infinitas, extendiéndose en todas direcciones. Por un momento Lyra olvidó su miedo, olvidó el peligro a que se enfrentaba. Estaba flotando a través del cosmos en camino a un mundo con el que solo había soñado. La Tierra, el solo pensarlo le enviaba escalofríos por la columna vertebral. Había leído todo lo que pudo encontrar sobre el planeta, su historia, su gente, sus culturas. Había visto grabaciones de la vida humana, estudiado sus idiomas y costumbres, pero nada de eso podía prepararla para lo que sería estar realmente allí, para respirar el mismo aire que los humanos, caminar entre ellos, experimentar su mundo de primera mano. Durante tanto tiempo que había sido prisionera de las expectativas de su propia gente, atrapada en una vida que se sentía vacía y sin sentido, pero ahora que las estrellas pasaban fuera de la nave, era libre. El viaje a la Tierra no fue corto y Lyra pasó gran parte de la en tranquila reflexión, preparándose para lo que vendría. No tenía un plan claro, solo el conocimiento de que tenía que encontrar su camino. El cambiador de identidad que Cal le había dado pesaba en su mano, un recordatorio tangible de los riesgos que estaba tomando. El dispositivo era fácil de usar, pero Lyra no pudo evitar sentir una punzada de inquietud cuando lo activó por primera vez. Se observó en el pequeño espejo de su cabina mientras sus rasgos comenzaban a cambiar y cambiar. Sus brillantes ojos ámbar se apagaron a un suave marrón. Su suave piel luminiscente adquirió el tono besado por el sol de un humano y su largo cabello plateado se oscureció en un rico color castaño. Apenas se reconoció a sí misma. La transformación fue inquietante, por decirlo menos. A pesar de todo su deseo de vivir entre humanos, Lyra nunca había imaginado lo que se sentiría convertirse en uno, al menos en el exterior. Se tocó la cara tentativamente, maravillándose de cuán completamente cambiaformas había alterado su apariencia. Nadie adivinaría jamás que ella era algo más que humana, pero debajo de todo ella seguía siendo ella misma. ¿Seguía a Elan? ¿Serán capaces de decirlo? Se preguntó mirando su reflejo. ¿Sabrán que no pertenezco a su corazón? Era ante el pensamiento, pero dejó el miedo a un lado. Había llegado tan lejos ahora, no había vuelta atrás. Cuando la nave finalmente entró en la atmósfera de la Tierra, la anticipación de Lyra alcanzó un punto álgido de descenso. Fue duro, el pequeño carguero temblaba y traqueteaba mientras avanzaba a través de las densas capas del plan. La atmósfera de Lyra presionó su mano contra la fría pared de metal de su cabina, preparándose para el aterrizaje. En el momento en que la nave aterrizó, su corazón dio un vuelco en su garganta. Tierra, ella realmente estaba aquí. Las puertas de la nave se abrieron con un suave silbido y Lyra salió a la plataforma de aterrizaje, sus sentidos inmediatamente abrumados por el mundo que la rodeaba. El aire estaba denso de humedad, el olor a lluvia empapaba la tierra y la vegetación llenaba sus pulmones. El cielo arriba era de un profundo tono gris, cargado de nubes, y el distante Rambelo Sander resonó en la distancia. Todo se sentía tan vivo. El puerto espacial era mucho más pequeño que el que había dejado atrás en Aurelia, una estructura simple hecha de metal desgastado y concreto. Los humanos se apresuraban cargando y descargando cargas, sus voces llevando la brisa húmeda. Lyra los observó con los ojos muy abiertos, su corazón latía con fuerza en su pecho. Se movían con una especie de energía caótica, riendo y gritando. Sus emociones se reflejaban abiertamente en sus rostros. Era todo lo que había imaginado, pero no había tiempo para maravillarse. Tenía que seguir moviéndose, tenía que mezclarse. Lyra se subió la capucha de su capa sobre su cabeza, protegiendo sus rasgos alterados de miradas indiscretas, y se dirigió a través del puerto espacial. No sabía a dónde iba, no tenía un destino claramente, pero nada de eso importaba. Ahora estaba en la Tierra y finalmente era libre de descubrir lo único que había pasado toda su vida buscando: lo que significaba ser humano. Lo primero que Lyra notó sobre la Tierra fue lo absolutamente viva que se sentía el aire mismo.
Estaba denso de humedad, cada respiración llenaba sus pulmones con el aroma de tierra húmeda y vegetación. El cielo arriba era una nube gris tormentosa profunda que se arremolinaba en círculos ominosos y perezosos como si prometiera un aguacero en cualquier momento. Distante estruendo del trueno era bajo pero constante, un zumbido omnipresente que vibraba a través del suelo. Y en sus huesos la tierra no se parecía en nada a Aurelia, con sus ciudades prístinas y entornos cuidadosamente controlados. Aquí el mundo era salvaje, impredecible y absolutamente hermoso. En su caos, Lyra estaba parada en las afueras del pequeño puerto espacial. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Acababa de caminar entre la bulliciosa multitud de humanos, haciendo todo lo posible por mezclarse con su rostro oscurecido bajo la capucha de su capa, su apariencia alterada, resultado de cambiador de identidad que Cal le había dado, la hacía parecer cualquier otro humano, pero aún se sentía expuesta, como si todos a su alrededor pudieran sentir que no pertenecía. Pero nadie le dedicó una segunda mirada. Los humanos se movían por sus vidas sin darse cuenta de la chica Aurelian escondida a plena vista entre ellos. Reían, gritaban, discutían y se abrazaban con una especie de emocionalidad abierta que la sorprendió. Ra había leído sobre esto, por supuesto, cómo los humanos llevaban sus corazones en la manga, cómo sus rostros revelaban cada pensamiento, cada sentimiento, pero verla en persona era algo completamente distinto. Su pecho se apretó con algo entre emoción y miedo. Esto es todo, pensó. Esto es lo que he estado soñando. Pero ahora que estaba aquí, de pie en el corazón de la humanidad, se dio cuenta de lo poco preparada que estaba. ¿A dónde iría? ¿Cómo encontraría su camino? Aelia había sido fría y distante, pero había sido suya aquí en este mundo extraño. Era una extraña y una forastera que no conocía las costumbres ni las reglas. ¿Y si nunca pertenezco? Sacudiendo la duda, se apretó la capa más a su alrededor y se alejó de Puerto Espacial. Sus pies la llevaban hacia un pequeño pueblo apenas visible en el horizonte. No tenía idea de lo que la esperaba allí, pero sentía un tirón, una necesidad de sumergirse en esta nueva vida y aprender todo lo que pudiera. Había llegado demasiado lejos para volver atrás. Ahora el pueblo de Willow Crest era como algo sacado de uno de los libros que había leído en Aelia. Era pequeño, enclavado a la sombra de una cadena. Montañosas sus calles estrechas bordeadas de pintorescas casas, tiendas y cafés. No había imponentes estructuras cristalinas aquí, no tecnología elegante y eficiente zumbando en el fondo. Todo parecía hecho a mano, imperfecto, pero lleno de vida. Viejos edificios de ladrillo, sus tonos rojos y marrones desgastados por el tiempo. Se alzaban solos los escaparates modernos de Encide. Crean un mosaico de historia en el presente. Los primeros días pasaron como un borrón para Lyra. Pasó su tiempo vagando por las calles, viendo la gente seguir con sus vidas. Los observó desde la distancia al principio, estudiando sus interacciones, sus gestos y la forma en que sus rostros se iluminaban con la risa o se arrugaban con la tristeza. Era fascinante y abrumador a la vez. Donde quiera que iba, podía sentir el peso de las emociones que flotaban en el aire. Palpable, intenso y muy diferente de la atmósfera racional controlada de Aurelia. Los humanos, rápidamente se dio cuenta, eran desordenados, discutían por cosas triviales, alzaban la voz y luego, con la misma rapidez, se reconciliaban con abrazos o risas. Los niños corrían por las calles, sus gritos de alegría cortaban el zumbido silencioso de la ciudad mientras las parejas de ancianos paseaban del brazo compartiendo momentos tranquilos que hablaban de toda una vida de amor. Todo aquí se sentía crudo y real para Lyra. Era como ver una obra de teatro desarrollarse ante ella, una a la que no conocía bien el guión, pero anhelaba ser parte de ella. Fue en su tercer día en Willow Crest que se encontró por primera vez con Isen. La lluvia había comenzado esa mañana, una llovizna ligera al principio, pero pronto se intensificó hasta convertirse en un aguacero torrencial. Lyra se había refugiado en un pequeño y acogedor café cerca de las afueras de la ciudad. Se sentó en una mesa de la esquina junto a la ventana mirando la lluvia golpear contra el cristal, las gotas deslizándose en patrones erráticos. El calor del café contrastaba con el frescor húmedo del exterior y el olor a café recién hecho flotaba en el aire. Envolvió sus manos alrededor de una taza humeante de té, saboreando la simple comodidad de eso. Fue cuando lo vio. Isen entró al café con un estallido de energía, sacudiéndose las gotas de lluvia de su cabello castaño desordenado mientras se quitaba la chaqueta empapada. Era alto, con una gracia sencilla y modesta sobre él. Su ropa eran simples jeans desgastados, un suéter verde descolorido, pero había algo en el que llamó su atención de inmediato. Se movía por el espacio como si perteneciera allí, como si el mundo mismo le hiciera lugar donde quiera que fuera. Los ojos de Lyra lo siguieron mientras se acercaba al mostrador ordenando su bebida con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. La barista,
Una mujer joven con cabello rojo brillante. Se rió de algo que dijo y Lyra no pudo evitar notar la forma en que la gente reaccionaba ante él. Había una calidez en Isen que era magnética, una especie de encanto natural que hacía que la gente quisiera estar cerca de él. Pero no era solo su presencia lo que la intrigaba, era la forma en que se sentía incluso desde el otro lado de la habitación. Lyra podía sentir las capas de emoción que irradiaba de él. Había amabilidad allí, pero también algo más profundo, algo más complejo y una corriente subyacente de tristeza o anhelo que mantenía oculto bajo sus sonrisas fáciles por razones que no podía explicar. Lyra se encontró queriendo saber más sobre él cuando Isen giró. Copa en mano, captó su mirada por un breve momento electrizante. Sus ojos se encontraron y la respiración de Lyra se quedó atrapada en su garganta. Rápidamente apartó la mirada, sus mejillas sonrojadas de calor, pero aún podía sentir la intensidad de esa conexión flotando en el aire entre ellos. No estaba segura de qué hacer con eso. Había leído sobre la atracción humana, sobre cómo dos personas pueden sentirse atraídas la una por la otra por razones que desafiaban la lógica, pero experimentarlo de primera mano fue algo completamente diferente para su sorpresa. Isen cruzó la habitación y se detuvo en su mesa, su café en la mano. Una sonrisa amistosa en su cara. «¿Importa si me siento?», preguntó su voz cálida y rica con solo un toque de alegría. Lyra parpadeó sorprendida. Había estado tan absorta en sus pensamientos que no esperaba que se acercara a ella. Seguro tartamudeó haciendo un gesto hacia la silla vacía frente a ella. Isen se deslizó en el asiento dejando su café en la mesa. Por un momento se sentaron en un cómodo silencio, la lluvia tamborileando contra las ventanas y el suave zumbido de la conversación llenando el espacio a su alrededor. «No creo haberte visto por aquí antes», dijo después de un rato, sus ojos estudiándola con tranquila curiosidad. «Nueva en la ciudad?». Lyra sintió con la cabeza. La corazón le golpeaba en el pecho. «Sí. Acabo de llegar hace unos días». «¿De dónde?», preguntó tomando un sorbo de su café. Lyra dudó. Había practicado respuestas para preguntas como esta, mentiras que había elaborado para evitar revelar la verdad de dónde era realmente, pero ahora frente a la mirada abierta y sincera de Isen, la idea de mentir se sentía mal en algún lugar lejano. Dijo con cuidado. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad». Isen levantó una ceja intrigado, pero no presionando. «Misterioso. Me gusta». Lyra sintió un pequeño escalofrío ante sus palabras. Le había preocupado que su extraño comportamiento pudiera hacerla destacar, pero a Isen no pareció molestarle. De hecho, parecía genuinamente interesado en ella. «Soy Isen, por cierto», dijo extendiendo su mano. Lyra respondió estrechando su mano. El roce de su piel contra la de ella envió una sacudida de electricidad a través de ella, y rápidamente retiró su mano esperando que él no se hubiera dado cuenta. «Así que», Lyra dijo Isen reclinándose en su silla, «¿qué te trae a Willow, crees?». No es exactamente el tipo de lugar a que la gente viene sin una razón. La mente de Lyra se elevó tratando de pensar en una respuesta que no sonara sospechosa. No podía decirle la verdad, que era un extraterrestre de un planeta lejano, buscando algo que no podía explicar completamente, así que en su lugar optó por una verdad a medias. Quería experimentar algo diferente. Dijo eligiendo sus palabras con cuidado. «Una nueva forma de vida». Isen asintió pensativamente como si entendiera exactamente lo que quería decir. «Sí, entiendo que a veces solo necesitas un cambio de escenario, ¿verdad? La vida puede sentirse sofocante si te quedas en un lugar demasiado tiempo». El corazón de Lyra dio un vuelco. Sus palabras resonaron con ella más profundamente de lo que podría haber imaginado. Se había sentido sofocada en Aelia, atrapada por las expectativas de su familia, por la fría lógica de su gente, y ahora aquí estaba sentada frente a un humano que parecía entender ese sentimiento perfectamente. «¿Has estado aquí un tiempo entonces?», preguntó ansiosa por aprender más sobre Isen. Se encogió de hombros, una sonrisa retirando de la comisura de sus labios. «Sí, he estado en Willow Crest la mayor parte de mi vida. Es un lugar agradable, tranquilo, pacífico, pero a veces me pregunto qué más hay ahí fuera». «¿Sabes?». El pecho de Lyra se apretó. «¿Qué más hay ahí fuera?». Era la misma pregunta que la había llevado a dejar su hogar para buscar algo más, y aquí estaba Isen, un humano, haciéndola misma pregunta. Por un momento los dos se sentaron en silencio, el peso de los pensamientos no dichos colgando en el aire entre ellos. Finalmente Isen rompió el silencio con una suave risa. «Lo siento, no quise profundizar tanto en ti. Supongo que la lluvia saca al filósofo en mí». Lyra sonrió sintiendo una calidez extenderse por su pecho. «No, está bien. Me gusta». Le sonrió, sus ojos arrugándose en las esquinas. «Así que», Lyra, la mujer misteriosa, «¿algún plan mientras estás aquí en la ciudad o solo estás improvisando?» «No estoy segura todavía», admitió mirando por la ventana las calles empapadas por la lluvia. «Creo que solo
Estoy averiguando cosas sobre la marcha, Isen asintió, su mirada suavizándose. Bueno, si alguna vez necesitas un guía turístico o simplemente alguien con quien hablar, sabes dónde encontrarme. Había algo tan genuino en su oferta, tan abierto y honesto, que hizo que el corazón de Lyra se doliera. Esto era lo que había estado buscando: la conexión humana, la calidez, la amabilidad que suje. Te había perdido hacía mucho tiempo, y sin embargo no podía quitarse el miedo de que él viera a través de ella, que se diera cuenta de que no era lo que parecía, pero por ahora, en este momento, se permitió disfrutar del simple placer de su compañía. Gracias, dijo en voz baja. Los días que siguieron estuvieron llenos de una extraña y estimulante novedad para Lyra. Isen cumplió su promesa mostrándole la ciudad, presentándola a los lugareños e invitándola a unirse a él en pequeñas actividades cotidianas que se sentían profundamente significativas para ella. Caminaron por la plaza de la ciudad, recorrieron las tiendas y pasaron horas hablando en el mismo cozy café donde se conocieron. A medida que pasaban más tiempo juntos, Lyra se encontró cada vez más cómoda a su alrededor. Isen era fácil de hablar con, su humor aligerando incluso las conversaciones más seriaciones, pero más allá de eso había una profundidad en él, una sensación de fuerza silenciosa y vulnerabilidad que la atrajo. Él era todo lo que ella había imaginado que un humano podría ser: amable, apasionado y sin miedo a sentir. Y sin embargo, con cada día que pasaba su miedo crecía. ¿Cuánto tiempo podría mantener la fachada? ¿Cuánto tiempo podría fingir ser uno de ellos cuando en el fondo sabía que no lo era? Una tarde, mientras estaban sentados junto al lago que bordeaba el pueblo, viendo el sol ponerse en el horizonte, Isen se giró hacia ella con una mirada curiosa en sus ojos. Lyra, dijo, su voz suave, ¿puedo preguntarte algo? Ella se tensó sintiendo el peso en su tono. Por supuesto. Dudó por un momento. Su mirada se dirigió al agua antes de volver a ella. Has estado aquí por un tiempo y no puedo evitar sentir que hay algo que no me estás diciendo. Eres diferente de alguna manera. No sé cómo explicarlo, pero puedo sentirle. El corazón de Lyra se aceleró, el pánico arañando su pecho. Este era el momento que había estado temiendo cuando comenzó, pero las palabras atascaron en su garganta. La expresión de Isen se suavizó y extendió la mano tomando su mano en la suya. Su toque era cálido y firme. No estoy pidiendo respuestas si no estás lista para darlas, dijo suavemente. Solo quiero que sepas que no tienes que esconderte de mí. Sea lo que sea, te escucharé. La sinceridad en su voz trajo lágrimas a sus ojos y rápidamente las apartó. Había venido a la tierra buscando una conexión humana, por amor, por algo real, y ahora aquí estaba justo frente a ella. Pero ¿podría arriesgarse? ¿Podría realmente confiar en él con la verdad? Lo miró a los ojos. Su corazón dolía con el peso de la decisión que tenía que tomar, y en ese momento supo que era hora. El sol se había puesto hacía mucho tiempo, y una espesa niebla se extendía por el lago. Sus frescos arcillos se enroscaban alrededor de los bordes de la ciudad. Willow Crest estaba tranquilo, con la mayoría de sus habitantes retirándose al calor de sus hogares. Las luces de la calle proyectaban suaves charcos de luz ámbar sobre las calles adoquinadas, pero Lyra y Isen permanecieron junto al lago, sentados uno al lado del otro en el muelle de madera, sus manos todavía entrelazadas. El aire entre ellos estaba denso con palabras no dichas, y el corazón de Lyra se aceleró mientras daba vueltas a la pregunta anterior de Isen en su mente. El peso de la verdad se sentaba pesada en su pecho, presionando con una urgencia que ya no podía ignorar. Había pasado semanas fingiendo ser algo que no era, cada vez más cerca de Isen con el paso de los días, mientras ocultaba la verdad de quién era y de dónde venía. Pero ahora el tiempo de esconderse había terminado. Lo miró, su garganta se tensó con una mezcla de miedo y anhelo. Su perfil se recortaba contra el tenue resplandor de las luces de la calle en la distancia. Su rostro se relajó, pero su frente se frunció con preocupación. Había algo tan tranquilizador sobre su presente calma firme e inquebrantable que le dio el coraje para hablar. Isen comenzó, su voz apenas un susurro. Hay algo que necesitas saber, algo que te he estado ocultándose. Giró hacia ella, su mirada suave pero curiosa. No tienes que decirme si no estás lista, dijo, dándole un suave apretón en la mano. Puedo esperar. El corazón de Lyra se hinchó ante sus palabras, pero negó con la cabeza. No puedo ocultártelo por más tiempo. Te mereces la verdad. Hizo una pausa, tomando una respiración profunda. Sus ojos se dirigieron a las tranquilas aguas del lago antes de encontrarse con su mirada de nuevo. Pudo ver la preocupación en su expresión, el destello de incertidumbre, pero también la confianza, la profunda confianza que se había estado construyendo entre ellos desde el día que se conocieron. No soy como tú, dijo lentamente. Las palabras habían extrañas en su lengua. No soy humana. Por un momento solo hubo silencio. El ceño de Isen se frunció ligeramente, la confusión parpadeando en sus ojos, pero no se apartó, no se rió ni se burló como ella había temido que haría. En cambio, la miró esperando pacientemente a que continuara. Soy de un planeta llamado Un, en realidad, mientras explicaba, su voz temblaba ligeramente mientras pronunciaba el nombre de su mundo natal en voz alta. Por primera vez en su presencia me fui porque no podía quedarme allí más tiempo. Mi gente es diferente de los humanos. Hemos evolucionado para suprimir nuestras emociones, para vivir solo la lógica y la razón, pero no podía hacer eso. No podía vivir de esa manera. Quería más. Isen guardó silencio, su mirada firme.
Mientras escuchaba, el corazón de Lyra latía con fuerza en su pecho cada palabra. Sintiéndose como un riesgo, un salto a lo desconocido, vine a la tierra para entender lo que significa sentir. Continuó su voz cada vez más fuerte para experimentar las cosas sobre las que solo había leído: amor, alegría, dolor, conexión, todas las cosas que hacen a los humanos quienes son. Y entonces te conocí. Su respiración se quedó atrapada en su garganta y bajó la mirada a sus manos aún entrelazadas. Me hiciste sentir cosas que nunca pensé que fueran posibles. Me mostraste lo que significa preocuparse por alguien para compartir momentos que son reales, no calculados, pero te he estado ocultando la verdad todo este tiempo, y lo siento. El agarre de Ethan en su mano se apretó ligeramente, pero permaneció en silencio, absorbiendo todo lo que ella había dicho durante un largo momento. El único sonido era el suave chapoteo del agua contra el muelle y el lejano canto de los grillos en los bosques circundantes. Finalmente habló su voz suave y firme. Me estás diciendo que eres un extraterrestre. Lyra sintió. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sí. Para su sorpresa, Ethan no retrocedió, no cuestionó su cordura. En cambio, una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios, aunque sus ojos permanecieron serios. No puedo decir que lo vi venir, dijo, su tono teñido de diversión. Pero no había miedo en su voz, no había incredulidad. Pero eso explica muchas cosas. Lyra parpadeó, sorprendida por su reacción tranquila. Créeme. Ethan se encogió de hombros. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. ¿Por qué no lo haría? Siempre supe que había algo diferente en ti, algo especial, y honestamente no es tan difícil de creer. El universo es un lugar grande. Tiene sentido que no seamos los únicos aquí afuera. Sus palabras enviaron una ola de alivio que la invadió. Pero todavía había una pesadez en su pecho, un miedo que era más profundo que simplemente revelar su identidad. Había algo más que tenía que decirle, algo que podría cambiarlo todo. Hay más, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. La sonrisa de Ethan se desvaneció ligeramente. Su expresión se volvió más seria. ¿Qué es? Lyra vaciló. Sus dedos se apretaron alrededor de su mano. Mi gente. Saben que estoy aquí y quieren que vuelva. Las palabras flotaban en el aire, entre ellos pesadas y cargadas de tensión. El ceño de Ethan fruncido, la preocupación profundizándose en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Preguntó con voz suave, pero urgente. Mi familia descubrieron que dejé a Aurelia y enviaron a alguien para traerme de vuelta. No aprueba mi fascinación por la humanidad y no me permitirán quedarme aquí. Se supone que no debería estar en la tierra. El agarre de Ethan en su mano se apretó. ¿Y qué pasa si no regresas? Lyra tragó saliva con fuerza, el miedo que había estado tratando de reprimir saliendo a la superficie. Si me niego, me considerarán un traidor. Seré exiliado de Aurelia, separado de mi gente para siempre. El peso de sus palabras apoderó de ambos, la gravedad de la situación hundiéndose. Ethan apartó la mirada por un momento. Su mandíbula se tensó mientras procesaba lo que ella le había dicho. Cuando la miró había una fiereza en su mirada que la dejó sin aliento. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó, su voz firme, pero teñida con una nota de urgencia. ¿Vas a regresar? Lyra sintió que su garganta se apretaba, la enormidad de la decisión que tenía que tomar estrellándose contra ella. Sabía que este momento llegaría, pero ahora que estaba aquí la elección se sentía imposible. No, se susurró, su voz quebrándose. No quiero regresar, pero si me quedo nunca podré regresar a mi casa, mi familia. Perderé todo lo que he conocido. Ethan la miró fijamente, su expresión intensa. ¿Y qué hay de nosotros? Su pregunta quedó flotando en el aire, cargado de emoción. El corazón de Lyra se retorció dolorosamente ante la idea de dejarla atrás. Ella había venido a la tierra buscando conexión, por amor, por algo real, y lo había encontrado en él, pero ahora esa misma cosa se le escapaba entre los dedos. No quiero perderte, susurró, su voz temblorosa, pero no sé si puedo quedarme. ¿Qué pasa si vienen por mí? ¿Qué pasa si no es seguro para ti ni para nosotros? Ethan extendió la mano y le ahuecó el rostro entre las manos. Su tacto era cálido y tranquilizador. Lyra, escúchame, dijo. Su voz era firme y llena de convicción. No tienes que tomar esta decisión sola. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. No me importa de dónde vengas ni lo que quiera tu gente. Estás aquí ahora y no voy a dejarte ir sin luchar. Sus palabras la golpearon como una onda expansiva y por un momento todo lo que pudo hacer fue mirarlo fijamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca se había imaginado que alguien pudiera preocuparse por ella tan profundamente, que alguien pudiera luchar por ella así. Era todo lo que había soñado, todo lo que había dejado que a ella encontrara. Pero el miedo todavía la atormentaba. La idea de ser perseguida, de ser separada de su gente para siempre, era una carga pesada de llevar y, sin embargo, aquí estaba Ethan ofreciéndole un salvavidas, una oportunidad de quedarse en el mundo que había llegado a amar. No sé qué va a pasar, dijo. Su voz era apenas un susurro. Pero tampoco quiero perderte.
La mirada de Isen se suavizó y él la atrajo hacia un fuerte abrazo, sus brazos envolviéndola como un escudo contra la tormenta de incertidumbre que se arremolinaba a su alrededor. «No lo harás», susurró en su cabello. «Lo resolveremos, lo prometo». Por un largo momento se quedaron así envueltos en el calor del otro. El mundo exterior se desvanecía, el corazón de Lyra se hinchó con una mezcla de amor y miedo, pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo más, también esperanza, el sonido de pasos crujiendo. En el camino de grava detrás de ellos se hizo añicos en el momento en que Lyra se tensó alejándose de Isen. Justo cuando una figura emergió de la sombra, su corazón dio un vuelco en su pecho cuando reconoció la alta y elegante figura de Cal, sus ojos plateados afilados e ilegibles en la tenue luz. Lyra dijo, su voz tranquila pero llena de autoridades. Ahora Isen se puso de pie inmediatamente, colocándose entre Lyra y Cal, su mandíbula apretada en una postura protectora. «¿Quién eres tú?», exigió la mirada de Cal se dirigió a Isen y por un breve momento algo parecido a la lástima pasó por su rostro. «Soy un amigo», dijo, aunque su tono estaba mezclado con arrepentimiento. «Estoy aquí para traerla a casa». Lyra Rose se puso de pie con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Cal, por favor, ¿sabes las consecuencias?». Lyra. Cal interrumpió suavemente. «Te has ido demasiado tiempo, no esperarán mucho más». Las manos de Isen se apretaron en puños a sus costados. «Ella no irá a ninguna parte a menos que quiera». La expresión de Cal se suavizó, pero había una resolución de acero en sus ojos. «No entiendes, humano. Esto no se trata solo de lo que ella quiere. Su gente consejo ya está perdiendo la paciencia. Si no regresa voluntariamente, enviarán a alguien más, a alguien mucho menos indulgente». El estómago de Lyra se retorció de miedo. Ella sabía que esto iba a pasar, pero escucharlo en voz alta lo hizo demasiado real. Si no regresaba ahora, sería considerada una traidora, y si el consejo enviaba a alguien más despiadado que Cal, ella y Isen podrían estar en peligro. Pero ella no podía regresar, no ahora, no después de todo lo que había encontrado aquí. «No voy contigo», Cal dijo con voz temblorosa, pero firme. «Tomado mi decisión, me quedo en la tierra». Los ojos de Cal se oscurecieron. Su expresión se endureció. «Si te quedas, nunca podrás regresar, serás exiliada, Lyra. ¿Entiendes lo que eso significa?». Lyra asintió con la garganta apretada. «Lo entiendo». Los hombros de Cal se desplomaron ligeramente. Un destello de dolor cruzó su rostro. «Entonces no hay nada más que pueda hacer», dijo en voz baja. «Pero debes saber esto. Si te quedas, el consejo vendrá por ti. No se detendrán hasta que hayan borrado todo rastro de tu presencia aquí». Isen dio un paso adelante, su voz firme. «Ella no está sola». La mirada de Cal se detuvo en Isen por un momento, algo ilegible en sus ojos. Luego, con un suave suspiro, se giró y comenzó a alejarse. Su figura se desvaneció en las sombras de la noche. El corazón de Lyra latía con fuerza en su pecho mientras lo veía irse, el peso de su decisión cayendo sobre ella. Había tomado su decisión. Se quedaría en la tierra, pero las consecuencias de esa elección apenas comenzaban a revelarse en los días que siguieron. Lyra y Isen intentaron seguir con sus vidas con normalidad, como era posible, pero la sombra de la amenaza del consejo se cernía sobre ellos. Cada vez que Lyra oía un ruido extraño o veía una cara desconocida en la ciudad, su corazón se aceleraba de miedo, preguntándose si el consejo finalmente había venido por ella. Pero a pesar de todo, Isen permaneció a su lado, su apoyo inquebrantable dándole fuerza. Pasaron sus días juntos compartiendo momentos tranquilos y besos robados. Su vínculo se hacía más profundo con cada día que pasaba. Pero por mucho que apreciara la vida que estaban construyendo juntos, Lyra no podía evitar la sensación de que su tiempo se estaba acabando. El consejo no esperaría para siempre. Eventualmente enviarían a alguien más, alguien que no sería tan indulgente como K. Y cuando ese día llegara, Lyra tendría que enfrentar la pregunta definitiva. ¿Sería el amor suficiente para salvarla? Epílogo. Comienza un nuevo viaje. La tormenta llegó sin previo aviso. Arrasó la ciudad con una furia que sacudió el suelo bajo sus pies. El cielo se oscureció, espesas nubes agitaban en lo alto, mientras el viento aullaba por las calles, haciendo vibrar las ventanas y arrancando ramas de los árboles. Los relámpagos partían el cielo, seguido del ensordecedor rugido del trueno, y en medio del caos Lyra sabía que allí estaba. Aquí susurró su voz apenas audible sobre la furia de la tormenta. Isen se giró hacia ella, sus ojos abiertos con alarma. «¿Quién era el consejo?», dijo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «Han venido por mí». El agarre de Isen se apretó en su mano. «Entonces lucharemos». Pero Lyra negó con la cabeza. Una profunda sensación de resignación se apoderó de ella. «No podemos, destruirán todo. Tenemos que ir a donde Isen», preguntó, su voz desesperada. Lyra lo miró a los ojos, su desgarrador. «Cualquier lugar menos aquí». Juntos corrieron a través de la tormenta. Sus pasos se perdieron en el rugido del viento y la lluvia. El corazón de Lyra latía con fuerza en su pecho mientras se dirigían al borde de la ciudad. El sonido distante de barcos cortando el cielo sobre sus cabezas. Así no era como había imaginado su vida. Con Isen había querido un futuro
donde pudieran estar juntos libres de la amenaza de consejo, libres para amar sin miedo, pero ahora ese sueño se estaba desvaneciendo cuando llegaron al borde del bosque. Lyra se giró hacia Ace en su pecho, se apretaba con el peso de su decisión. Lo siento, susurró, lágrimas brotando de sus ojos. Nunca quise que nada de esto pasara. Y se negó con la cabeza trayéndola a sus brazos. No es tu culpa, nada de esto es tu culpa. Enterró su rostro en su pecho, sus lágrimas se mezclaron con la lluvia que los empapaba a ambos. Te amo, susurró su voz temblorosa. Yo también te amo, dijo Isen con la voz cargada de emoción. No importa lo que pase, siempre te amaré. Lyra se apartó mirándolo a través de sus lágrimas. Encontraremos una manera, lo prometo. Y con eso desaparecieron en la noche, la tormenta rugiendo detrás de ellos, su futuro incierto, pero su amor más fuerte que nunca por Lyra. Este era solo el comienzo, un nuevo viaje la estaba llamando, uno que la llevaría más allá de las estrellas, y hacia lo desconocido, donde el amor, la esperanza y el coraje serían sus únicas guías. Pero no importaba dónde la llevara el viaje. Una cosa era segura, nunca dejaría de luchar por el mundo y el hombre que amaba.